Vamos a comenzar a hablar un poco de lo que fue nuestro diseño del canal electrocardiográfico. Para comenzar vamos a resaltar que la señal normal electrocardiográfica que, que da el cuerpo humano está entre los rangos de tensión de 0.5 milivoltios a 1 milivoltio. En cuanto a frecuencia, podemos tener que las componentes de frecuencia de la señal cardíaca pueden ir desde los 0.05 Hz hasta los 100 Hz. Bueno, el hecho de que la tensión que nos brinde la señal cardíaca, la tensión pico esté entre 0.5 milivoltios y 1 milivoltio, nos hace pensar en una ganancia algo grande. Para este caso, la ganancia va a ser de 1000 voltios sobre voltio, ¿sí? De los cuales 50 van a estar dados por el amplificador de instrumentación y 20 van a estar dados por el amplificador inversor. Recordemos que cada una de las etapas está conectada en cascada, por lo que la ganancia es la multiplicación de cada una de ellas. Además de eso, para los filtros pasa altas y pasa bajas, vamos a manejar una ganancia unitaria con el fin de hacer un poquito más fácil el diseño, y manejamos la ganancia del circuito entonces con el amplificador de instrumentación y el amplificador inversor. Para el amplificador de instrumentación y su calibración se propone la conexión de 3 resistencias en serie. ¿Por qué 3 resistencias en serie? Esto con el fin de tomar una tensión diferencial en esta resistencia, ¿sí? Y poder amplificarla y calibrar su ganancia, que para este caso va a ser de 50. ¿Por qué la tensión diferencial? Porque, como recordemos, el amplificador de instrumentación es un amplificador que coge una señal diferencial y la amplifica de acuerdo a sus rangos de ganancia, de modo común y ganancia diferencial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la escogencia de nuestro amplificador de instrumentación. Para este caso se escogió el amplificador de instrumentación proporcionado por Texas, fabricado por Texas Instruments, que es el Lina 128. ¿Qué características nos ofrece este tipo de amplificador? Nos ofrece, además de una alta ganancia, unas características mínimamente válidas para este tipo de circuitos en que la tensión diferencial es muy pequeña. Entonces, ¿cómo está constituido el amplificador de instrumentación INA 128? Primero que todo, entre sus terminales 2 y 3, que son los de entrada, entra una señal, una tensión diferencial, la cual va a ser amplificada de acuerdo a una ganancia, ¿sí? Entonces, esa tensión diferencial está dada por la diferencia de tensión dada por los electrodos de la mano derecha y la mano izquierda respectivamente. Además de eso, pues están los pines de polarización, que para este caso van a estar conectados a más 5 voltios, la positiva, y a menos 5 voltios la negativa, la tensión de salida y el voltaje de referencia que va a estar dado a tierra. La ganancia está de acuerdo a esta resistencia Rg. Podemos controlar la ganancia de acuerdo al valor que le demos a Rg. Entonces la ganancia para línea 128 está como 1 más 50 kΩ sobre Rg. Para nuestro caso, en la que queremos una ganancia en la etapa amplificador de instrumentación de 50, obtuvimos que la resistencia es de aproximadamente 1 kΩ. Ahora bien, aquí podemos ver eh, que el circuito integrado de línea 128 está constituido por 8 pines, ¿sí? De los cuales estamos en este momento utilizando todos, los de entrada, los de la resistencia RG para la ganancia, la alimentación del amplificador, la salida y la referencia, que como ya les dije, esta irá conectada a tierra. Bueno, ya dando terminada el diseño de la etapa amplificador de instrumentación que anteriormente acabamos de explicar, entonces procedemos a realizar el diseño de los filtros. Vamos a comenzar con el diseño del filtro pasa altas, que entre sus principales características están que va a tener una ganancia banda plana de 1, una frecuencia de corte de 0.5 Hz,
va a ser un filtro de orden 2 y además va a ser un filtro tipo Butterworth. Entonces, para el diseño de estos dos filtros vamos a trabajar con Filter Pro. Filter Pro es un programa proporcionado por Texas de la página de Texas Instruments que es de fácil descarga y fácil instalación, al igual que de fácil manejo. Filter Pro nos ofrece la oportunidad de diseñar los tipos de filtros eh, más conocidos y básicos que nosotros manejamos en el campo de la ingeniería electrónica y de la bioingeniería. Entre esos filtros que Filter Pro nos da la oportunidad de diseñar están el pasabajas, el pasaaltas, el pasabandas y el rechazabandas. Ahora bien, vamos a comenzar con nuestro diseño de filtros. Entonces, abrimos nuestro Filter Pro, ¿sí? Entonces, como el primer filtro que vamos a diseñar es el pasaaltas, pues lo elegimos de pasaaltas. Vamos siguiente. Entonces va a tener una ganancia de banda plana de 1. Va a tener una frecuencia de corte de 0.5 Hz, ¿sí? Y va a tener un orden 2, ¿sí? Vamos siguiente. Y ahora, en esta parte de qué tipo de filtro queremos, vamos a escoger que sea un filtro Butterworth, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras características de filtro, pasa altas, de ganancia banda plana de 1 voltio, de 0 decibeles, frecuencia de corte 0.5 Hz, ¿sí? Y de orden 2. Entonces procedemos al diseño que nos da Filter Pro, que básicamente está dado por 3 condensadores que nos van a dar la frecuencia y la respuesta en frecuencia, y 2 resistencias operados con un operacional. Para este caso nosotros utilizamos el operacional LF 353. ¿Listo? Entonces, listo, ya tenemos nuestro diseño del filtro. Como vemos, los valores de resistencia y capacitancia están con 2 valores decimales, entonces es por eso que le vamos a dar exactitud para resistencias del 5% y para capacitancias de 10%, ¿sí? La tolerancia, de manera que tengamos valores posiblemente comerciales de adquirir, ¿sí? Y con eso ya tenemos nuestro diseño del filtro, que lo podemos tener en un reporte que nos da Filter Pro, ¿sí? Con el diseño determinado y las características tanto de respuesta en frecuencia para la ganancia y la respuesta en frecuencia de fase de ese filtro que satisfacen nuestras condiciones de diseño. Bueno, ya después de haber diseñado nuestro filtro pasa altas, pasamos a diseñar ahora el filtro pasa bajas. Normalmente vemos que los canales electrocardiográficos, además de estos dos tipos de filtros, tienen un filtro notch. Más sin embargo, en este caso el filtro notch no se va a implementar. ¿Por qué? Porque la frecuencia de corte de filtro pasa bajas está en 40 Hz, es decir, la componente de frecuencia de ruido eléctrico de 60 Hz es cortado y eliminado por este filtro. Por eso no es necesario aplicar el filtro notch, que es muy popular en este tipo de circuitos. Listo. Ahora con esto vamos a proceder a diseñar nuestro filtro. Entonces este filtro va a ser entonces pasa bajas, ¿sí? Como siguiente va a ser de ganancia 1 y nuestra frecuencia de corte va a ser de 40 Hz. Además de eso va a ser de orden 2, igual que el filtro pasa altas. Ahora le vamos a decir que sea también filtro Butterworth. Y bueno, listo, aquí tenemos que va a ser un filtro pasa bajas con ganancia 1, frecuencia de corte de 40 Hz, y además de eso que sea un filtro Butterworth y de orden 2. Entonces, igual o parecido al filtro anterior, va a ser compuesto por un OPAN, dos condensadores que van a dar la frecuencia de corte y la respuesta en frecuencia del filtro, y las resistencias encargadas del Tao, que también pues son importantes para definir la frecuencia de corte del filtro. Listo.
aquí tenemos ahora nuestro filtro pasa a bajas, ¿sí? Y le vamos a decir, igual que para lo demás, que esa tolerancia para resistencia de 5% y de capacitores del 10%. Con esto podemos garantizar que las resistencias sean asequibles. Igual los condensadores, en el caso de que haya que hacer un tipo de sello paralelo, pues se realizará simplemente. Entonces, pues paso seguido vamos al reporte que nos da Filtre Pro, ¿sí? Pues otra vez revisamos que ya pasa abajo, Liberware, ideal, orden 2, ganancia de 20, ¿sí? Secuencia corte de alta de 40 Hz, y aquí vemos su respuesta en frecuencia. Como vemos, pues la ganancia de 1 me dan decibeles, la ganancia de 0, la ganancia de banda plana, ¿sí? Aproximadamente un 40. Además de eso, la respuesta en frecuencia está aquí por el color rojo, y pues con eso ya hemos terminado lo que fue nuestro diseño de los filtros. Paso seguido vamos a diseñar lo que es nuestro amplificador inversor. Bien, ahora vamos a diseñar nuestro amplificador inversor, cuya característica principal es que va a ser dado por un op-amp ideal y cuya ganancia va a ser 20. Bueno, este diseño no tiene tanta ciencia, ya que pues teóricamente es fácil de desarrollar, y en la práctica también no hay tanto problema. El amplificador inversor, su característica principal es que me desfasa la señal en pi medios con respecto a la entrada, la señal de salida con respecto a la entrada. Además de eso, su ganancia está definida por las resistencias que están conectadas, la una entre la entrada y el terminal inversor, y la otra entre el terminal inversor y la salida. La ganancia de eso sea como la inversa, o bueno, la señal invertida de RF sobre R1. Para este caso, pues simplemente vamos a implementar unas resistencias de un valor pues no tan grande, pero sí relativamente grande, para que no consuma tanta corriente el circuito. Por tanto, pues tomamos la decisión de manejar con un LF353 con una resistencia de 20K y con una resistencia de 1K, para que se me dé la ganancia de 20 voltios sobre voltios. Y siendo así, terminamos ya todo lo que fue la parte del diseño de nuestro circuito. Ahora procederemos a ver los resultados que tuvimos en la práctica.
de la señal electrocardiográfica. Mi nombre es Ángel Oviedo y es de mi compañero. Mi nombre es Felipe Muñoz. Para esta práctica soy el paciente. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Bueno Lozano y esta práctica que estamos realizando es para la materia de introducción a la cartelería. Mi nombre es Ángel Moreno y a continuación vamos a explicarles el funcionamiento del circuito de la señal electrocardiográfica. Como vemos, la primera etapa consta de una adquisición de la señal electrocardiográfica o un amplificador instrumental con un NINA. A continuación vemos la primera etapa de ganancia, la primera etapa que es un filtro con una frecuencia de corte de 0.5. A continuación veremos el siguiente filtro que será una etapa con una frecuencia de corte de 40 Hz. Y la última etapa sería una etapa de amplificación, ahora sí, que nos va a amplificar la señal a un 20%. Cabe resaltar que en la etapa de adquisición de la señal con línea tenemos una ganancia de 50. El circuito que estamos implementando esta tarde cuenta con una ganancia total de 1000, la cual se compone de dos componentes, 50 para la etapa de instrumentación y 20 para la etapa final que ya de la amplificación. Bueno, la etapa de amplificación es un amplificador de instrumentación. Sí. El principio del amplificador de instrumentación es que coge una tensión diferencial. La tensión diferencial está entre los terminales 2 y 3 del amplificador. Para este caso es un línea 128, que es la tensión diferencial que hay entre la mano derecha y la mano izquierda del paciente. Además, el circuito tiene que ser aterrizado y por eso el electrodo sobrante se conecta al pie derecho del paciente y así agregar la tensión de tierra. Hay que tener presente que en ese momento tenemos el circuito que tiene una alimentación de 5 voltios. La adquisición de la señal resulta de la etapa de amplificación y los dos filtros también están amplificados a 5 voltios. A continuación veremos la señal arrojada por la señal electrocardiográfica. Aquí podemos ver la señal que consta de la onda PQRS. Bueno, después de haber mostrado la señal electrocardiográfica, hay que resaltar la importancia de la calibración de las frecuencias de corte de cada uno de los filtros, tanto para el filtro pasa alta como para el filtro pasa baja. De esto depende que no se pierda información, no se pierdan componentes importantes a la hora de la señal electrocardiográfica. Además, que no se pierde el ruido NOx que está presente en nuestro circuito. Para nuestro caso, la frecuencia de corte del filtro pasa alta fue 0.5 y la pasa baja fue de 40 Hz. De esta forma, pues el filtro rechaza las componentes de frecuencia de 60 Hz y así vemos que la señal es un poco más limpia, la que podemos ver en el osciloscopio en este momento. En el momento en que queramos ver una señal mucho más limpia, hay que tener en cuenta de tener el circuito de pie derecho y de izquierdo, el cual es una etapa del circuito en el cual podemos considerar para que la tierra del paciente, o sea, el que va conectado a la pierna del paciente, no vaya directamente a la tierra, sino que sea un circuito aislado. En esto podremos tener dos cosas. La primera sería tener una señal mucho más limpia de ruido y segundo, que el paciente no vaya a sufrir algún daño por corriente debido a que está expuesto a la corriente de 110 por algún punto o alguna anomalía. Antes de adquirir la señal, primero utilizamos este generador de señales para poder hacer la calibración que mi compañero ya había dicho anteriormente. Primero utilizamos este generador y para una onda de 0.5 Hz y miramos en el osciloscopio antes de hacer esta práctica que
mostraba el BRMS, lo cual ya al colocarlo en una gráfica como tal, esa es la frecuencia de corte. También lo utilizamos para una onda de 40 Hz e hicimos lo mismo. Y ya previo a eso, pues mostramos pues, las gráficas que se obtuvieron para esta práctica.